exposición va a ser la radiación alfa, beta y gamma, a cargo de Alejandro Ruiz para el curso de Física 3. En este proyecto de investigación vamos a estudiar y analizar lo que ocurre tras la propagación de la onda que da origen al fenómeno luminoso, entender las diferencias que hay entre la luz que proyecta un arcoíris o la luz que proyecta un bombillo, es decir, la luz ordinaria, con respecto a la luz que produce una radiación de rayos alfa, beta y gamma, y entender por qué entre ellas, al ser el mismo fenómeno, no causan el mismo impacto. Para poder realizar estos análisis, estudiaremos el tipo de onda que cada uno posee, estudiar sus características, tipo de onda, longitud de frecuencia y cómo varían en su entorno, dando el énfasis a la importancia que tiene la onda electromagnética en la aplicación en el campo de la medicina y en el campo de la industria. La radiación electromagnética tiene la capacidad de ser como una onda y como una partícula gracias a su dualidad onda-partícula. Es decir, que un rayo de luz puede en determinadas circunstancias comportarse como un chorro de partículas con una cantidad de movimiento bien definida llamada fotones, y a su vez puede propagarse por el espacio en forma de onda electromagnética. La radiación posee tipos de energía de emisión y a su vez poseen energías y partículas que se clasifican en su poder de penetración, causando en la materia viva diferentes efectos. Pero antes de entrar en detalle sobre la clasificación de las partículas que llegan a componer la radiación, profundizaremos un poco sobre lo que se llega en la radiación electromagnética para poder entender con mayor claridad todo lo que podría llegar a contener. La radiación electromagnética es independiente de la materia para su propagación. Sin embargo, para su velocidad, intensidad, dirección de flujo de energía, se ven influenciados por la materia. La radiación electromagnética se divide en dos: la radiación ionizante y la no ionizante. La ionizante es aquella que al incidir sobre la muestra o sujeto de estudio produce cambios en los átomos que la conforman. La radiación de partículas también puede ser ionizante si tiene suficiente energía. Algunos ejemplos son los rayos alfa y beta. Los rayos alfa poseen dos protones con carga positiva y dos neutrones, haciendo esta partícula la más cargada. Gracias a esta cualidad, las partículas alfa tienen mayor interacción con los átomos circunstantes, reduciendo su energía y evitando así que el poder de penetración sea alto. Pero esto solo produce un daño en las células y el ADN. Por otro lado, tenemos las partículas beta constituidas por electrones con carga negativa, que llevan en sí un poder penetrante un poco mayor que las partículas alfa. Las partículas beta atraviesan 1 o 2 centímetros del tejido vivo. Por último, las partículas gamma son aquellas que no tienen un peso de energía. Son aquellas que son energéticamente similares a la luz visible. Estas partículas son emitidas gracias a la desintegración radiactiva de la partícula alfa y la partícula beta. Esta partícula, a su vez, posee un mayor nivel de penetración, provocándole daños al ADN, al cuerpo humano en su exterior, y es capaz de atravesar grandes cantidades de material pesado. Habiendo hablado ya de las cargas y la energía que posee la partícula alfa, beta y gamma respectivamente, retomamos a la idea de que la radiación es producida por cargas aceleradas. Pero en este caso nos damos cuenta que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio ni material de propagación. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. La longitud de onda y la frecuencia de la onda electromagnética están relacionadas entre sí por la expresión que es que la multiplicación entre la longitud de onda y la frecuencia producen la velocidad de la luz. En este caso, nos enfocaremos en que es importante todo esto para determinar su energía, su visibilidad, su poder de penetración y otras características más. Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas que viajan en el vacío tienen una velocidad de 300.000
km por segundo. Pero volviendo al problema inicial, ¿por qué no podemos ver la radiación solar en algunos casos? Bueno, eso es debido a que esta radiación está dividida en 4 longitudes de onda, características en el espectro electromagnético. Está compuesto por radiación ultravioleta en un porcentaje del 7%, pero esta parte del espectro no se puede ver, pero sí puede dañar gran parte de nuestra piel si no está protegida, pudiendo producir quemaduras graves o llegar al nivel de producir cáncer de piel. Al mismo tiempo, la radiación solar está compuesta por luz visible en un 43%. Esta parte del espectro que puede detectarse con nuestros ojos nos permite ver y proporcionar la energía a las plantas para producir su alimento mediante la fotosíntesis. Y para finalizar, se presenta radiación en el espectro de infrarrojo con un 49%, cuya longitud de onda está en el rango de infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Esta parte del espectro está compuesta por rayos invisibles que proporcionan el calor que permite mantener la Tierra caliente. El resto del espectro electromagnético se presenta en la radiación solar en un 1%. Debido a las reacciones nucleares de fusión del hidrógeno y el helio que tienen lugar en el interior del Sol, unos 4 millones de toneladas de materia se transforman en energía cada segundo. Pero en la Tierra las radiaciones solares son más cortas y se atenúan completamente en la alta atmósfera, de manera que a nivel de la superficie no llega y solamente alcanza a llegar una parte de radiación ultravioleta B, ultravioleta A y ultravioleta visible e infrarrojo cercano. Algunas de las complicaciones con respecto a si la distancia en la fuente de radiación, que en este caso sería el Sol, disminuye, tendría afectaciones tanto a nivel del cuerpo humano como para la naturaleza, en los ríos, en los valles y en las montañas. La radiación UVA, que es la radiación ultravioleta A, alcanza el suelo con valores más o menos de los 50 vatios por metro cuadrado al mediodía solamente en verano. Produce diversos efectos biológicos como el bronceado y las cataratas oculares. La radiación ultravioleta B es la que produce las quemaduras solares y alcanza el suelo con valores energéticos realmente pequeños, pero de efectos biológicos muy importantes. Se atenúa parcialmente por la capa de ozono. La radiación ultravioleta C, que es más o menos la visible, es muy perjudicial para los seres vivos. No alcanza nunca la superficie terrestre. Se atenúa en la alta atmósfera gracias a la capa de ozono. Y es así como la radiación solar a distancias muy cortas nos podría llegar a afectar en el cuerpo humano, tanto en el interior como en el exterior. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo de cómo afectaría esta radiación en la naturaleza y en los hábitos presentes. También la explicación de por qué a longitudes de onda muy profundas la radiación solar no alcanza a iluminar el espacio. Pero para este trabajo nuestra labor es identificar no tanto cómo afecta la radiación a largas o cortas distancias de la fuente, ni el medio de propagación de la luz, sino también cómo sucede esto en la radiación alfa, beta y gamma. Lastimosamente para este tipo de radiación no se logró encontrar información pertinente con respecto a la distancia de la fuente y el receptor, pero como ya habíamos mencionado anteriormente, también esas partículas no requieren de ningún medio de propagación. Se puede dar tanto en el vacío como en el material. Por ende, nos enfocaremos en ver las fuentes de radiación que se encuentran registradas, las aplicaciones en el campo de la medicina, materiales de medición y por último brindaremos las conclusiones que nos corresponden con respecto al tema elegido.
Entonces, como muy bien sabemos, la radiación está presente desde cualquier lugar de nuestro hogar, de nuestro diario vivir, ya sea en un parque o en una piscina. Sin que nos demos cuenta, nuestro cuerpo está recibiendo radiación electromagnética, rayos X, microondas de radio y un sinfín de radiaciones. Por esta razón, al estar tanto tiempo expuesto, unos más que otros presentan complicaciones a nivel físico, ya que al estar mucho tiempo expuesto a radiación X podría producir efectos a largo plazo en el sistema. Eso no quiere decir que el estar todo el día frente a un radio o a un celular no suceda lo mismo. Lo que pasa es que unas radiaciones son más fuertes que otras, es decir, tienen más poder de penetración que otras, afectando así nuestro cuerpo. Debido a esto, también se ha encontrado que la radiación puede provenir de un alimento, inclusive del suelo de donde se encuentra nuestra casa. A continuación, hablaremos un poco más de esto. Entonces, la radiación se divide en la radiación en la parte cósmica, que equivale a un porcentaje mínimo que sería el 30%, en el suelo en un 16%, en aparatos médicos de rayos X, de resonancia en un 20%, en el radón, que es como más que todo la parte donde se encuentran ubicadas nuestras casas, nuestros terrenos, está en el 42% de la radiación, y en alimentos se encuentra una mínima parte que sería el 9% de la radiación. Damos por finalizado el trabajo de investigación con respecto a la radiación alfa, beta, gamma, haciendo énfasis en la radiación solar y en la radiación electromagnética en general, con las aplicaciones que se presentan en el ámbito médico, que serían intervenciones radiológicas, radiografías de diagnóstico, medicina nuclear y tomografías. Las conclusiones para este trabajo son: la radiación solar produce una serie de alteraciones en el ecosistema de la Tierra, afectando todas las formas de vida, sobre todo su exposición continua, provocan riesgos para la salud humana. Las radiaciones electromagnéticas son aquellas radiaciones que se propagan en forma de onda y son producidas por campos electromagnéticos. Existen en el universo varios tipos de onda electromagnética, pero las más importantes son la ultravioleta, la de rayos gamma y la de rayos X. Las radiaciones ultravioleta son producto de la radiación que emite el Sol sobre la Tierra, y las hay de acuerdo a su intensidad: radiación ultravioleta A, la B y la visible. Ya sabemos que las de tipo A son las menos intensas y que producen el efecto óptico. Las de tipo B son las que los calientan y son muy peligrosas porque llegan a producir úlceras en la piel y hasta cáncer. Y las de tipo C, que son las visibles, pues son aún más peligrosas porque son absorbidas en su totalidad por la capa de ozono y por el oxígeno. Muchas gracias por su atención y espero este producto de investigación haya sido de su interés.